Saludos. En este vídeo vamos a explicar brevemente cómo funciona un programa relativamente sencillo de simulador de circuitos tanto de corriente alterna como de corriente continua. Es un programa fácil de utilizar, pero que nos puede servir para implementar buena parte de los ejercicios y actividades del tema 1 de electrónica y además también para entrenarnos en el uso de programas de simulación virtual para poder posteriormente en unidades siguientes del temario utilizar algunos simuladores un poco más complejos pero más completos. Es un simulador de la Universidad de Colorado, tenéis aquí la dirección en la cual podéis acceder y simplemente presionando sobre el dibujo se abrirá el programa. Es un programa que se ejecuta en Java y por lo tanto tenéis que recordar que si hay algún problema en su ejecución tenemos que configurar de acuerdo con las instrucciones que hemos explicado anteriormente en esta unidad cómo configurar Java en vuestro ordenador para que se ejecute el programa sin ningún tipo de problema. Una vez se lanza el programa, de forma relativamente rápida, se pone en funcionamiento y esta es la interface del programa. Podemos tener un aspecto visual realista de los elementos eléctricos o un aspecto esquemático de acuerdo con los estándares en los cuales normalmente se representan los diferentes elementos de un circuito. En este caso, este programa nos permite utilizar hilos, resistencias, baterías, por lo tanto corriente continua, luces, resistencias, interruptores, corriente alterna, condensadores o capacitores e inductores. Podemos tener, repito, una visión realista o una visión esquemática. Nos proporciona mecanismos virtuales de medida del circuito, voltímetro, también un amperímetro, ¿de acuerdo? Dos tipos de amperímetros, un reloj y también la posibilidad de observar cómo varían tanto la corriente y el voltaje con el tiempo. Hay algunas opciones avanzadas que nos permiten cambiar la resistencia interna de los hilos de conducción, de los hilos que vamos a utilizar para hacer las conexiones, aunque en principio por defecto utilizaremos hilos que suponemos que no tienen resistencia interna. A partir de ahí construir un circuito es relativamente sencillo. Por ejemplo, imaginemos que queremos construir un circuito de corriente continua, escogemos el primer elemento, que sería la fuente de corriente continua. Las bolitas que veis en el circuito representan los electrones y cuando el circuito esté en marcha nos permitirá visualizar el movimiento de los electrones a través del circuito, ¿de acuerdo? Los podemos esconder a través de las opciones avanzadas en ocultar electrones. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí ya una batería, podemos ver o cambiar sus propiedades con el botón derecho del ratón. Por ejemplo, podemos elegir el voltaje de la batería y fijarlo en un valor que va entre 0 y 100 voltios. Escojamos, por ejemplo, 50 voltios, ¿de acuerdo? Escojamos, por ejemplo, una resistencia. También con el botón derecho del ratón podemos escoger su valor entre 10 y 100 ohmios. Escojamos, por ejemplo, 100 ohmios. Imaginemos que queremos construir un circuito con otra resistencia. Cogemos otra resistencia, de la cual también podemos escoger su valor, por ejemplo, unos 25, ¿de acuerdo? Podemos incluir o no un interruptor, vamos a incluirlo, escogiendo el interruptor. Para conectar los diferentes elementos del circuito utilizamos cables, simplemente conectamos entre los extremos de cada uno de los elementos del circuito. Ahora tendríamos un circuito, podemos moverlo para que nos dé un aspecto visualmente mejor. Un circuito con dos resistencias en corriente continua que si cerramos, ¿de acuerdo?, estaría en funcionamiento.
A partir de ahí podemos tomar medidas del circuito. Por ejemplo, podemos colocar o escoger el voltímetro. Un voltímetro nos permite medir la diferencia de voltaje entre los dos elementos, los dos extremos de cualquier elemento del circuito. Por ejemplo, hay 50 voltios de diferencia entre los extremos de la batería. Entre los extremos de esta resistencia nos indica que hay una caída de 0 voltios. Nos indica aquí también 0 voltios. Y de 50 voltios entre los extremos del interruptor. Interruptor abierto, interruptor cerrado, las conexiones. ¿De acuerdo? Si queremos, en vez de corriente continua, corriente alterna, podemos escoger un elemento, borrarlo y escogemos el elemento de corriente alterna y lo conectamos. ¿De acuerdo? Podemos escoger las características del voltaje y las características de la frecuencia de la corriente alterna. Podemos indicar también que nos enseñen los valores. Daros cuenta que tenemos una corriente alterna y por lo tanto oscilante en cuanto a voltaje. Y con el voltímetro podemos tomar medidas de variación de voltaje entre dos elementos cualquiera del circuito. Podemos también medir la intensidad que circula a través del circuito a través de la opción del amperímetro, colocándolo en cualquier punto del circuito. Y además podemos tener una representación con el tiempo de cómo varía tanto la corriente como el voltaje. En este caso, si conectamos la opción de Current Chart, tendríamos la variación de corriente con el tiempo. Podemos modificar la escala para que se vea mejor. Por tanto, aquí estaríamos observando cómo cambia la corriente, la intensidad en amperios con el tiempo. Y si escogemos la opción de voltaje, conectándolo entre los dos extremos cualquiera del circuito, podríamos ver cómo varía el voltaje con el tiempo. ¿De acuerdo? Recordad que el voltaje se mide conectándolo entre los dos extremos que queremos medir y la intensidad se mide colocando el amperímetro en serie. Es por lo tanto una aplicación relativamente sencilla, a pesar de lo cual nos va a permitir construir y observar el comportamiento de los diferentes tipos de circuitos y elementos que componen un circuito que introduciremos en el tema 1 de electrónica, en su aplicación para audioprótesis, y por lo tanto nos permitirá familiarizarnos con el funcionamiento de los componentes básicos de un circuito y de las medidas básicas eléctricas de cualquier tipo de circuito.